Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Jorge Ogalde. Yo soy el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo y me han solicitado presentar esta actividad académica que tenemos hoy, que, dicho sea de paso, es la primera actividad de extensión que hace la facultad en forma semipresencial desde marzo del 2020. No habíamos tenido ocasión de estar con público en actividades de extensión, todas se habían hecho en formato online hasta ahora, y esta es la primera que es híbrida. Algunos, como ven ustedes, están conectados a la pantalla y otros están presentes acá. De las más de 30 actividades que hemos hecho solamente este año, con casi 4.000 asistentes, estamos ya cerrando el año, pero ha sido un año bien fructífero en actividades académicas de este tipo. Tengo que partir dando excusas por el decano Gonzalo Ríoseco, quien quería estar en esta actividad. De hecho, estaba en Concepción hoy y viajaba más tarde precisamente para acompañarlo, pero tuvo un imprevisto familiar que le impidió estar aquí hasta ahora y me pidió que hiciese yo la presentación de quienes nos acompañan. Dicho eso, tengo que confidenciar que cuando el decano me dijo que me correspondía a mí presentar a los autores del libro, a diferencia de otras veces me llenó de regocijo. Normalmente uno cuando le dan tareas no quiere que le den más cosas, pero aquí sí me resultó muy grato. Y me resultó muy grato porque dentro de las actividades académicas que uno hace, creo que la que para mí resulta más estimulante es justamente las presentaciones de libros. ¿Y por qué las presentaciones de libros como el que vamos a hacer hoy, que se trata sobre la recopilación de delitos en la legislación chilena y jurisprudencia? Porque los libros son el fruto del trabajo, fruto del esfuerzo, son fruto del tesón muchas veces de los profesores de toda la disciplina, pero en particular la que conozco, que es del derecho, que siempre es difícil. Ya lo sabrán aquí quienes están en la testera, las dificultades que tiene producir una obra jurídica como la que se está presentando hoy. Pero no solo me es grato por eso, sino que, bueno, ya tengo algunos años en esto y así que me emociona, pero es casi así, ver cómo las personas se van desarrollando en el tiempo, se van desarrollando en la vida profesional. Y eso me ha tocado verlo muchas veces, como llevo hartos años en esto, y aquí tengo el privilegio de ver cómo 3 de nuestras alumnas, exalumnas, hoy día egresadas, están en difícil tránsito entre el egreso y la licenciatura, colaboraron activamente en esta obra. Me refiero a Simona Enríquez González, me refiero a Charlín Vergara Palma y a Catalina Minchel Parada. Las 3 colaboraron con su trabajo, aportaron su esfuerzo y pese a su juventud, pese a que están haciendo sus primeras armas en el mundo del derecho, ya se les ha visto con esta motivación que a los que llevamos más tiempo nos motiva a seguir trabajando en estas materias. Pero además me resulta grato porque las personas que nos acompañan también son conocidos nuestros. Quiero partir por el profesor Jean-Pierre Matus Acuña, quien quizás no se acuerda, pero hace ya 16 años, en el año 2005 aproximadamente, tuvo la gentileza de venir a colaborarnos en un programa de Magíster en Derecho Penal, en que lo contactó nuestro común amigo, don Héctor Hernández. Y vino a hacer clases aquí, estuvo en el Zócalo de este mismo edificio, y tuvimos la mejor impresión de él, tanto quienes estábamos a cargo del programa, como los alumnos, quienes nos retroalimentan con encuestas y comentarios, y quedaron muy gratamente impresionados por ese, en aquella entonces, Nobel profesor de Derecho Penal que venía aquí a impartir los conocimientos que había adquirido en sus estudios. Jean-Pierre Matus es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es doctor en Derecho y magíster por la Universidad Autónoma de Barcelona, es especialista en Derecho Penal, quien tiene una vasta trayectoria con más de una docena de libros en materias penales. Fue abogado integrante de la Corte Suprema y actualmente es ministro de la excelentísima Corte Suprema, siguiendo los pasos de otros destacados profesores del ámbito del derecho penal como son don Enrique Curi o don Carlos Kunzmiller. Estamos muy gratos de tener nuevamente la visita del profesor Matus en nuestras aulas. También quiero presentarles a uno de los autores del libro, el profesor Humberto Alarcón Corsi, a quien también conozco desde hace muchos años, quien también nos colabora en aquel magíster y en el magíster del Derecho a la Empresa, junto con el profesor Pelayo Vial, quienes hicieron, cuando recién partía la reforma procesal penal, los primeros cursos en Concepción sobre destreza y litigación penal. Humberto
y Pelayo Vial, fueron durante años profesores de este programa y formaron a más de una generación de posteriores abogados litigantes, defensores y fiscales del Ministerio Público en materias penales. Pero más allá de eso, yo he tenido la posibilidad de conocer a Humberto Alarcón en el plano personal, y es no solo un destacado profesional, sino que tiene una calidad humana que lo distingue en toda su amplitud. Así que estoy muy complacido de presentárselo. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca, es magíster en Derecho Penal y en Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y Pompeu Fabra, es máster en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona en España. A esta altura ya ahora la catalán, don Humberto Alarcón. Él es académico del Magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca y es docente de la Cátedra de Derecho Penal de nuestra facultad. También ejerce profesionalmente como socio en Alarcón y Araya y en Novoa Abogados. Finalmente, les presento a don Diego Muñoz Guzmán. A Diego, a quien menos conozco porque recién se integró en nuestras aulas el año 2019 en la Cátedra de Derecho Penal. Pero pese al poco tiempo que lleva y pese a las dificultades del 2019-2020, ya el 2020 fue distinguido por los alumnos, por todos los alumnos de la facultad, como el mejor profesor del ciclo de licenciatura, que es un reconocimiento que pocos tienen y que se ganó muy rápidamente con nosotros, Diego. Quizás, y ahí a todos nos tiene impresionado con su manejo de los implementos electrónicos y computacionales, con los que ha dejado a todo el mundo bien impresionado y nos pone barreras difíciles y metas a nosotros para superarnos. Diego es licenciado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Es máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, es profesor de Derecho Penal de nuestra facultad y también es abogado asociado de Alarcón Araya Abogados. Con esto quiero dejar introducido la presentación de los profesores que nos acompañan y les agradezco nuevamente la presencia a ustedes y dejo la palabra entonces al profesor Jean-Pierre Matus, quien se dirigirá a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo una pregunta para los que están allá, pero no sé cómo se puede resolver. ¿Ven o no ven la pantalla? Aquí dice compartir pantalla, pero los que están allá, ¿sí? Ya hacen como que sí. Ya, bueno, entonces vamos a presentar. Ah, vamos a agradecer la presentación del vicedecano y la invitación a esta actividad. A pocos días de la Pascua, pero bueno, hay que aprovechar todo lo que sea presencial. Si no es presencial, no voy. Así que ya les paso el dato. ¿Ah? Así que ya el Zoom me tiene poquito hasta por acá arriba. Bueno, entonces vamos a lo que dijimos. Este librito, bueno, te lo ven ahí, te lo van a ver aquí también. Si ven la pequeña pantallita, no sé si me ven a mí, pero al menos verán la pantallita. Entonces yo le puse esta presentación así, escrito con letras de bronce, porque antiguamente, no, para la gente que es joven, las cosas se escribían, se imprimían con letras de bronce, o sea, sobre letras de bronce se ponía papel y había una cosa que se llamaba prensa o imprenta que aplastaba el papel contra la letra de bronce. Y entonces, en esa época, ustedes calcularán las dificultades de hacer un libro, porque había que poner una letra al lado de la otra en el formato adecuado y hacer las impresiones adecuadas, con la cantidad de tinta adecuada, con el color adecuado, con el papel adecuado, y después empezar a cortar y pegar con mucho cuidado las hojitas y todo. Bueno, entonces, y uno decía cosas como que era muy agradable cuando uno veía su nombre escrito con letras de bronce. Entonces, el ego propio subía por los cielos porque alguien se había dado todo ese trabajo de producir un libro. Con el tiempo, naturalmente, nosotros vivimos la época privilegiada de que existe la impresión print on demand, que se llama. Ya no se imprime con letras de bronce, pero por estas cosas del destino y el solo auge de la internet y todo lo demás, el solo hecho de que ahora exista mucho que se puede imprimir on demand y desde el propio computador, entonces presenta una nueva vida para los libros. Solo las cosas muy importantes se imprimen. ¿Para qué vamos a imprimir algo que está a disposición de todo el mundo? ¿Para qué vamos a imprimir algo que cualquiera lo puede ver en internet? ¿Para qué vamos a imprimir algo que lo puedo trasladar de un lado para allá con mi aparatos electrónicos, grandes, chicos, medianos, pequeños, lo que sea, según la capacidad de visión de cada uno? Yo ya tengo que usar más o menos pantalla grande.
Entonces, cuando se imprime ahora algo, tiene de alguna manera un cierto valor de lo que tenía cuando se imprimía con letras de bronce. Y ese es el valor de lo que queda allí físicamente. Cuando yo tuve alguna de las capacidades de administrar una universidad o participar en la administración de una universidad, y ya en el siglo XXI, que es la que ahí se pone como motivo de esta presentación, las funcionarias de la biblioteca me odiaban porque yo naturalmente les decía que tenían que prepararse para que eso se convirtiera en un museo. La biblioteca, como la conocemos, está destinada a ser un museo en el que nosotros veremos las obras antiguas, las que quedaron en papel. Como se van a ver ahora los cuadros, y pasa con el museo. Se imaginarán que en el Prado, por ejemplo, 2/3 de su colección no está a la vista. Están guardadas en bodegas, y esa pobre gente que era tan valiosa y pintó cosas tan bonitas, ahí están, en una bodega, bodega. Y vemos solamente 1/3 de esa casa de la colección del Prado. Bueno, eso va a pasar también con los libros, van a quedar los más bonitos, etc. Así que no deja de ser relevante en el siglo XXI escribir o intentar hacer algo de papel, algo que vaya a quedar, no sé si lo ven los que están en las pantallas, pero en papel como este libro. Claro que eso en esta presentación se le aplican las preguntas básicas, entonces si tenemos tanta a disposición, tanta información profesional, sobre todo en los medios electrónicos. ¿Por qué se va a publicar en papel? ¿Cómo se hace hoy en día en papel? ¿Y qué problemas surgen al publicar en papel? ¿Ah? Eh, Porque además ustedes han de saber que el papel moderno perece mucho más rápidamente que el antiguo. Los libros impresos antes de 1850 por ahí básicamente se imprimían en papel de mantequilla, o sea, en papel de camisa, que era básicamente las camisas hechas papel. Las camisas usadas se reciclaban y se hacía una masita y se hacía papel, y se da una suerte de papel de lino. Los antiguos libros escritos en pergamino de lino perduran porque están en ese material. A partir de esa época se inventó el papel de resina y es el desastre más absoluto, porque se seca, se quiebra, desaparece. Y con la impresión fotográfica, que es la que se usa hoy en día, las fotografías desaparecen también más rápidamente que la antigua, en fin. Bueno, entonces hay problemas. Uno supondría que sería maravilloso que en 20 años más en una biblioteca este libro estuviera a disposición de los lectores que entran a la biblioteca, y no en los 2/3 del Museo del Prado, que están en bodega. Entonces es un problema publicar en papel. Es también un problema, y de eso se trata esta presentación. Entonces, ¿por qué se pudo haber publicado una obra como la que ahora presentamos? Hoy tenemos una amable palique, como se decía antiguamente, o palabras con los autores, y ellos contaban la historia de cómo se hizo las primeras versiones de este libro, que no era un libro, sino que era una impresión empastada por un caballero aquí que hace las memorias de los niños de una universidad que me enteraba hace poco que existe, pero todavía dudo que exista, pero en fin. Se discute, se sabe que la Universidad de Concepción existe, algunos dicen que existe. Bueno, ahí hay unos caballeros que antiguamente imprimían tesis, o por lo que existiría. Bueno, estos muchachos, digo muchachos porque no vamos a hablar de la diferencia etaria, trabajaban, como muchos de ustedes, o esperaban muchos de ustedes, profesionalmente en la litigación del día a día, y necesitaban ciertas cosas que no se les ofrecían. Y esas cosas que necesitaban las transformaron en una herramienta de autocreación. Y esa herramienta de autocreación era ir teniendo, junto con su código penal, sus leyes más frecuentemente utilizadas en los tribunales y que le resolvían problemas vitales en las audiencias del día a día, sobre todo cuando se tienen defensas institucionales. Me imagino al principio, Humberto, yo entiendo que cuando salía de la Defensoría Penal Pública, licitaciones, te toca lo que te toca, están ahí, entran 5 minutos para atender a los clientes, todo ese tipo de cosas de la vida diaria que necesitan una cierta información rápida. Y esa necesidad ellos la fueron llenando con sus propios códigos, imprimiendo sus propios códigos y adosándole a sus propios códigos las leyes que iban pensando o que ellos veían que eran importantes para su vida.
claro que tú no lo puedes hacer, cualquiera lo puede hacer, porque no, bueno, yo lo hago tal y cual, pero resultó la cosa interesante de que parecían ser útiles no solo a ellos, sino también a colegas más desaprensivos que llegaban sin sus códigos o sin su internet a la mano, y empezaron a notar que existía una cierta necesidad de un libro como el que fueron produciendo, que tenía una particularidad, solamente traía los delitos. O sea, solamente el libro segundo de Código Penal para adelante y todo lo demás, delito. Y no traía, como otras colecciones, naturalmente como el Código Penal oficialmente editado, que trae el Código Penal y trae la, las leyes especiales que la editorial jurídica considera que son las que tienen que ir en el apéndice, y las colecciones privadas que se han ido realizando con el tiempo. Eh, y además empezaron a hacer una cosa que es interesante, que es lo que vamos a ver enseguida, que es darle una cierta sistematicidad. Lo vamos a decir. Pero bueno, un librito así, con un tamaño manejable, y que se concentrara en los tipos penales, parecía no existir en ese momento, o al menos los autores no consideraban que lo que existiera, ni los autores ni los colegas que le pedían la fotocopia, consideraban que existiera algo parecido sobre el tema. Así que uno podría decir que esa sería una necesidad palpable. En el día a día, gente que trabaja, hace algo que se usa para el trabajo que nadie más tiene y que sirve a otros, etc. Uno podría decir que, claro, eso está bien, sí, para uno y para ahorrarse el trabajo o el gasto de comprar lo que ya está hecho. Entonces uno tendría que preguntarse si lo que existe en ese momento de la elaboración respondía o no a esa necesidad. Hay en la presentación del libro que hace Raúl Carnevali, menciona un libro maravilloso que es el de don Alfredo Echeverry, que se llama El Derecho Penal en la Jurisprudencia, cuya primera edición es de 1966 y la segunda de 1984. O por ahí. Claro que ese libro, por maravilloso que fuese, tiene un problema. Voy a decir la fecha de la edición, 1966 o 1984, por ahí. Cualquiera que trabaje o que enseñe leyes se dará cuenta que una de las particularidades, naturalmente, de salir de un cierto régimen vital que coincidió, a nosotros nos coincidió el término de la dictadura militar con el inicio de un proceso mundial de regulación o regulación de una manera diferente, que es lo que se puede llamar actualmente el Convenio de Washington, la caída del muro de Berlín. Eso produjo un cambio en la organización de las sociedades que operó a través de la influencia de los tratados internacionales, indirecta o directamente, en la mayor parte del ordenamiento de las sociedades occidentales. Y entonces cada vez que nuestro país iba entrando al mundo, y coincidió una casualidad histórica, que la caída de la Unión Soviética coincidió con la caída de nuestra dictadura, entonces nuestro país entró a una vorágine legislativa para adaptarse a ese nuevo mundo que estaban haciendo no solo en Chile, sino también en el mundo exterior. Y entonces, en los primeros 10 años de democracia, 20 años de democracia, 30 años de democracia, la cantidad de leyes que se han ido produciendo han hecho que muchas de las discusiones interesantes y muy valiosas que están en el libro de don Alfredo, sobre todo en la parte especial, vayan perdiendo vigencia. No porque estuvieran mal discutidas, no porque no fueran bien pensadas, sino porque sencillamente las leyes nos dicen ahora lo que antes decían. Eh, aquí hay un colega que estuvo en una clase mía, pero que, para poner un caso bien sencillo, cuando yo estudié Derecho Penal, se decía que si alguien le ofrecía a un funcionario público una cantidad de dinero por hacer algo que era propio de su cargo, no cometía ni siquiera una tentativa, porque el delito estaba descrito como dar algo al funcionario, dar algo, ¿ah? Entregar algo. Entonces el comienzo de la ejecución sería naturalmente el comienzo de la entrega, y no la oferta, no la aceptación, porque todo eso serían actos preparatorios. Y como la regla general es que los actos preparatorios, a menos que estén expresamente punibles, no son punibles, entonces todos esos casos quedaban fuera.
Y hoy en día la regla es completamente contraria. Así que todas esas discusiones maravillosas, que también se aplicaban en parte al delito de violación, para ponernos más a tono con los tiempos, a las preocupaciones modernas, bueno, también cambiaron completamente esos delitos que no eran como eran en el libro de don Alfredo Echeverri. Ya nadie discute que es la doncella, que es una mujer de buena fama. Todas esas cosas desaparecieron de la vida, de la vida. Y para mejor, pero como sea, desaparecieron. Entonces el libro, por esa sola razón, sus referencias jurisprudenciales, valiosas y mucho en su época, ahora ya no tienen el mismo valor. Entonces, lo que existe puede ser insuficiente porque es muy viejo. Lo que existe puede ser insuficiente porque uno puede decir es incompleto. Entonces, vamos a nuestro Código Penal, la versión oficial, y su apéndice incompleto. Cualquiera que trabaja sabe que el apéndice del Código Penal trae cosas a veces muy antiguas y valiosas, casi como históricas, en las presentaciones que hacen los autores de su propio libro, mencionan la idea de la ley de ferrocarriles, que está precisamente en el apéndice, pero que no se aplica. A veces también eso por flojera, porque la gente abre el código donde quiere, nomás, donde puede vivir ferrocarriles, y no se da el trabajo. Y naturalmente, si yo abro ferrocarril en el código y soy fiscal y no me di el trabajo de estudiar, que hay una ley en el apéndice más allá, el defensor no le va a decir, ¿sabe qué? 200 páginas más allá hay una ley que pone penas más altas. Y los jueces menos. Entonces, si el fiscal está pidiendo poco, ¿para qué yo me voy a preocupar de que lo que dice la ley? No. Ahí estamos. Y se acabó nomás. Y se acabó. Así que delitos derogados resurgen gracias a la flojera y conveniencia, que son básicamente principios básicos en los sistemas adversariales, en serio. Y que no los conozca tiene problemas, pero la conveniencia es un principio esencial en este sistema. Bueno, la conveniencia hace ese tipo de cosas. Pero bueno, aparte de eso, que en ese caso el apéndice no es incompleto, pero en otras cosas sí parecía como incompleto, sobre todo lo que tiene que ver con los delitos financieros que aparecen de cuando en vez, pero que no dejan de ser relevantes cuando a una persona le protestan un cheque, cuando a una persona le tachan de falsa una firma que ha puesto en un pagaré, cuando a una persona lo acusan una vez a las 1500 de un delito marcario, o una vez a las 1500 de un delito contra el mercado de valores, etcétera. Bueno, todas esas cosas no están ahí. Y entonces aparece como una adición incompleta, insuficiente. Hay textos más completos. De hecho, lo estaba viendo para cerciorarme la fecha, por ahí por el año 2012, bajo mi autoridad se publicó un texto de 6 tomos, alrededor de 2000, no sé cuántas páginas, de la legislación penal vigente en Chile en esa época. Eso es así, vamos, 31 metros de, de legislación vigente. Está toda la legislación, toda la que en ese momento estaba vigente. Incluyendo naturalmente la legislación penal, la procesal penal, está los tratados internacionales que influyen en la legislación, los tratados de extradición, toda la legislación penal aplicable, incluyendo la idea de procesal penal, lo que tiene que ver con la ejecución penitenciaria, una idea de derecho penal completo. Claro que son 6 tomos, así que vaya a llevarlo a una audiencia. O trasládelo a su oficina, a ver si le cabe. Ahora, tiene un problema. Y su problema, ese es un libro que se hizo para la biblioteca, literalmente. Ese se hizo en plan museo. Vamos a un libro para el museo. Aquí como museo. Pero después se hizo uno más pequeñito. Claro que tiene como 1200 páginas y así. Y tiene un problema. Se hizo esas 1200 páginas como un resumen, se sacó casi todo lo que tenía que ver con derecho penal internacional y derecho internacional penal, y algunas otras cuestiones, las procesales, todas se sacaron. Bueno, en ese pequeño resumen, se publicó en su oportunidad y no se volvió a publicar porque yo me cambié de editorial, de hecho es de esta misma editorial, no sé si lo siguen publicando, pero así puesto en un maletín queda mal. Queda mal. Llevarlo junto con
con el iPad no pega. Ya, y si vamos a llevar el iPad, el celular y el computador, ya no te da. No te da, no te da, no te da. Y las carpetas, porque ya las carpetas. Entonces no te alcanza para llevar ni las carpetas. ¿Ah? Y ahí debe estar en alguna oficina muy bien juntando polvo como corresponde. Bueno, hay otros libros que han tenido más éxito. Hay unos libros de la Defensoría Penal Pública y de la Fiscalía, que son de las leyes del día a día, del día a día. ¿Ah? Entonces viene el Código Penal, el Código Procesal Penal, la ley de drogas, la ley de niños, la ley de la no sé qué, las 4 o 5 alcoholes, supongo que vendrán a ser 4 o 5 cuestiones esenciales que están ahí. Pero claro, son para los institucionales. Y una vez que los institucionales los terminan de usar, desaparecen. Desaparecen y algunas veces a uno les llegan, a otros no les llegan, etc. Bueno, eso explica la necesidad de un libro. Y otro hecho esencial de un libro es que esa necesidad, esas comparaciones, hacen que unas personas que se ganan la vida vendiendo papel impreso, le pidan a las personas que conocen, que saben que han hecho una cosa como un libro, pero está impreso en computador y en su propia autoedición en ese momento, le pidan que lo publiquen, que es otra cuestión esencial en la que uno tiene que tomar consideración. El maestro Politov decía, solo vale la pena publicar un libro porque uno no tiene que pagar. Si uno tiene que pagar por el libro es malo, no se vende. Y si un libro no se vende, mejor no lo publique. ¿Y cómo va a saber si el libro se va a publicar, se va a vender o no? Si alguien está dispuesto a arriesgar dinero en su libro. Si alguien está dispuesto a arriesgar dinero en su libro, entonces, aplauso, sirve. Y da lo mismo cualquier exposición teórica sobre los contenidos, etcétera. Si hay alguien que está dispuesto a poner dinero para que un libro se publique, se distribuya y a veces hacemos un negocio con ellos, es porque esas personas que están encargadas de hacer libros, como mi editora actual española dice, bueno, todo el libro en el que yo no tengo ninguna esperanza de ganar dinero, le cobro a los autores. Se imprimen también, pero eso son formas especiales de autoedición. Pero si el libro va a valer, entonces yo no pongo plata. Y yo me hago cargo del libro. Y aquí, entonces, todas estas cosas explican por qué este es un libro que, a mi juicio, es necesario y que vale la pena para todo el mundo que quiera consultarlo y tenerlo a mano. Ahora, ¿cómo se hizo este libro especial? Este libro especial se llama Recuperación de delitos en la legislación chilena y jurisprudencia. También lo explican los autores. Y al hacer un libro sobre recopilación de delitos y jurisprudencia, que aparentemente poco espacio para la creatividad. Porque ¿qué voy a crear yo si la cuestión está en las leyes? Y no hay propiedad intelectual sobre la ley, hasta donde entiendo yo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para que esto parezca mío y no parezca una recopilación solamente? Una superposición de textos legales o una reimpresión del Código Penal y su índice más dos, o su anexo y su apéndice más dos o tres leyes que a mí se me ocurrió. Bueno, lo que aquí se ha hecho, según explican los autores, es una selección de tipos penales. Entonces, el primer trabajo, en todo orden, es el orden. Y es la primera forma de conocimiento. Yo no voy a conocer ninguna cosa si no tengo las cosas ordenadas para conocerlas. Y aquí, entonces, lo primero que ofrecen los autores es esto. Les voy a ordenar. Usted no tiene que mirar todo el Código Penal. De todo el Código Penal, aquí están los tipos penales en el Código Penal. De todas las leyes especiales que hay, aquí está la parte donde vienen los tipos penales. Todos los demás detalles usted los va a ir viendo en el camino, pero al menos para entrar a saber si fulanito cometió un delito o no, tenemos que saber si eso que hizo fulanito, que dice la formalización, es algo que está descrito como delito en alguna ley. Y ese es el punto uno. Y todas las leyes traen un montón de cosas más, y también las leyes especiales traen cosas orgánicas, traen cuestiones procesales. El mismo Código Penal trae un montón de leyes generales, disposiciones generales, definiciones, ciertas reglas que aplican, modifican las reglas generales, etcétera. Bueno, todo eso lo podemos, para la pregunta, ¿este hecho es punible y más o menos la pena probable dónde empieza a contar? Que es la pregunta 1 que se hace todo defensor.
cuando se le presenta una formalización para empezar a juntar atenuantes y todo tipo de cosas que se hace para sacar a la gente de la cárcel antes de que esté mucho tiempo allí. Bueno, esa pregunta es la que responde el libro. Es una pregunta válida y es una pregunta del día a día, porque todo el mundo asume que las reglas generales, al menos para la gente que trabaja, están como en el ADN y ya se aprendieron. Al principio parecen un galimatías, pero con el tiempo es súper fácil de aplicar. Bueno, entonces hacen la selección. Ese es el primer trabajo. Orden. Segundo trabajo, que es creativo, es la denominación de los delitos. Igual parece poca cosa, uno diría, pero ¿para qué van a denominar los delitos? Pero es muy importante, porque uno no puede decir que una persona cometió todos los días el delito de solicitar, ofrecer o aceptar un beneficio económico para sí o para un tercero, por o para haber realizado un hecho propio de su cargo. Uno dice cohecho, ¿se fija? ¿Ah? Y es importante porque uno no tiene todo el tiempo del mundo para andar recitando todo el que mate a su padre, madre, a su hijo, etcétera. No dice parricidio. Esos pequeños detalles que favorecen el trabajo, que consisten en la conceptualización, la denominación, es nombrar las cosas, es hacer que las cosas existan. En el principio era el verbo, eso dice la Biblia. Y eso significa que cuando una cosa no tiene nombre, no existe. En las faenas mineras, en el ejército y en todas las instituciones importantes llenas de hombres, perdonen la referencia, pero allí, bueno, ahora son mixtas y supongo que existirá todavía la tradición, el que no tiene apodo no existe. Que no tiene un nombre, la gente si no lo denomina no existe. Entonces, mientras los delitos son una amalgama de palabras más o menos puestas en extenso, con unas 4 o 5 frases y después termina, será sancionado con la pena de, etcétera, mientras no tiene un nombre, no tiene una identidad. Y incluso la gente llega a darle nombres como el delito del artículo 10 de la ley de cheque, o sea, de letras de cambio, de cheque y letra de cambio. Porque necesita darle un nombre, aunque sea un nombre tan absurdo como el delito del artículo de la ley. Entonces aquí ellos le ponen tacha falsa tacha falsa de firma, que es ese delito. Y le ponen un nombre. Y entonces uno ya tiene una forma de decirlo más fácil que decir en el delito, el artículo, de la cachara. Bueno, esa es una creación importante porque, como dice la Biblia, en un principio era el verbo. Y así empiezan todas las cosas. Y cuando la gente empieza a llamar las cosas del mismo nombre, empieza después con el tiempo a usar una palabra ciútica que se llama concepto. Entonces a veces los conceptos, el análisis conceptual consiste en juntar nombres. El concepto de esto, el concepto de esto otro, el concepto, en realidad son nombres de cosas que se describen brevemente bajo esa denominación. Bueno, después viene un trabajo que se llama de ordenar. ¿Cómo los ordeno? Los junté, los denominé, los ordeno. Aquí los autores nos explican cómo lo ordenan, así que uno tiene que mirar cómo lo ordenan. Y claro, aquí los autores ocuparon una regla que es la regla histórica, o que podrían llamar la acumulación. No es necesariamente la mejor, creo yo. No es mala porque tiene información. ¿Cuál es la información? Si uno acumula históricamente, sabe al tiro que los demás atrás son los más nuevos y puede que tengan alguna importancia actual, y los más adelante son los más antiguos y puede que no se ocupen nunca, para empezar. Es una forma de ordenar las cosas, que es una elección de los autores, pero ya es un orden, ya es un orden, ya es un orden, ya es un orden, y que en este caso a las personas que trabajan seguramente con el correr del tiempo sabrán de dónde ir a buscar según la naturaleza de lo que se le esté tratando de acusar o lo que se esté uno tratando de acusar o formalizar si es fiscal. Después, otro pequeño trabajo, no menor, que consiste en incorporar la jurisprudencia. Ustedes pueden ver ahí que recopilaron, no sé, como miles de fallos, 4.000, 4.500, no sé, por aquí lo ponen, ¿eh? No voy a dar son 4.000, son más de 1.500 sentencias. ¿Y cómo incorporo 1.500 sentencias en un libro de 360 páginas? Hay que tratar de imaginárselo. Ellos optan por la regla de la referencia
a un sistema donde uno podría ubicarlo, que naturalmente la editora se encarga de vender eso, esa referencia, y se encargan de ponerlo con los números con los cuales ellos pueden referirlo, eh, pero no va a alcanzar, porque ya, si yo empiezo a poner realmente los resúmenes completos de los fallos, o al menos la forma como se ponen los fallos, por ejemplo, en el repertorio, que son 2 tomos, también medio inmanejables, de legislación y jurisprudencia, en los cuales vienen entradas bien resumidas de los fallos, pero si yo pongo en en el repertorio de legislación y jurisprudencia, que es un libro en formato, que se llama así como de 1/8 grande, ese formato, puesto en este formato, daría como 500 páginas de entrada. Y ya después de las 250 páginas, el lomo no es manejable. Entonces, es un arte hacer un libro tan comprensivo en tan pocas páginas. Porque a medida que el libro va creciendo, uno puede decir, ¡ay, qué bonito! Escribo como 800 páginas. Pero resulta que mientras más páginas tiene, menos posibilidades de lectura tiene esas páginas. Y sobre todo menos posibilidades de utilización práctica, porque mientras más alto es el tomo, o sea, está medido después de algo así como 3,5 centímetros, ya los libros son difíciles de transportar. Bueno, ese es un problema importante. Que aquí se soluciona, se incorporan los fallos que se estiman necesarios, pero además se incorpora la tecnología, que es la solución para el exceso de información. Y aquí se incorpora la tecnología de 2 maneras. Uno, con la famosa versión web, que es lo que vendo, porque estoy interesado en esto, que estoy interesado en esto porque la gente engancha con mi libro en la web, y la gente engancha a través de mi libro en la web, el editor, con mis bases de datos, donde van a encontrar la información adicional y probablemente actualizada de manera más o menos permanente. También aquí, en el libro, usaron otra forma moderna, poner unos videos de los niños. Yo pensé que venía la información y me hacía ahí, y venía la información, hago ahí y me sale un video, así que no se los voy a mostrar. Pero son videos bien bonitos donde ellos explican mucho mejor que yo cómo hicieron el libro, así que los pueden ver. Eso mismo se puede utilizar para aumentar el tamaño del libro sin aumentar el tamaño del libro, es decir, lo complementario realmente como complementario. Bueno, ahí está, ese es el libro que me tocó presentar. Los problemas. Ya, lo imprimimos, está aquí. Entonces ahora vienen los problemas. Entonces voy a leer esta impresión es de abril de actualizado, pone hasta abril de, aquí está, abril de 2021. Eso lo leí por ahí, pero ya, actualizado hasta abril de 2021. Habíamos hablado un poquito que nuestro legislador era un poco prolífico. No sé si saben que hay un proceso constitucional en marcha. Y probablemente de ese proceso constitucional emerjan delitos, o al menos reformas a la legislación. Y esos delitos y esas reformas no van a surgir directamente en la Constitución, aunque uno nunca sabe por qué. En la Constitución brasileña viene el delito de medio ambiente en la Constitución. Pongan este delito de esta manera. Así que no es una idea más o menos extraordinariamente fuera de nuestro ámbito cultural el que se quiera establecer desde luego las bases de una tipificación en la Constitución para ciertos hechos que los constituyentes consideran importantes, porque además son los que están haciendo el trabajito ese. Así que eso puede suceder. Y si no sucede directamente, sucederá indirectamente. Porque dado que los valores sociales que se reflejan en la Constitución, tarde o temprano, se reflejan en el Código de 1874, hay un título que se llama Delitos contra los Derechos Garantidos en la Constitución. A algo se referirá. Y aquí también vamos a tener que tener eso como la Constitución como un motor para la nueva legislación penal que se adecue a ese texto constitucional. También, entre medio, es cosa de leer las noticias, en la campaña electoral creo que se propusieron al menos 2 o 3 delitos que tenían que ver con expresiones de unos candidatos o de personas que decían no sé qué cosa, el delito de decir esto, el delito de decir esto otro, lo que sea. Van a haber nuevos delitos.
Si resulta que las acusaciones contra unos candidatos que al parecer hicieron una declaración o cualquier cosa falsa, o no tan falsa, o por lo menos no tan correcta, resultan ser verdaderas, pero no están exactamente en la descripción de los delitos electorales, adivinen lo que va a suceder. Va a haber una ley para, con el nombre, naturalmente, de la persona acusada y después liberada, para que sean sancionadas en el futuro. Así que la desactualización es el primer problema de cualquier libro sobre legislación. Está ahí. Está ahí. Los míos están desactualizados. El más nuevo tiene 10 años, 15 años, no, 7, 8 años. Desactualizado. Una década entera son muchas leyes. No tantas, pero muchas. Puede pasar que alguien se dé cuenta de que por mucho esfuerzo que se haya puesto, la selección que se hizo no es del todo suficiente. No es del todo suficiente. Yo tengo la impresión de que es posible mejorar la selección si uno compara lo que está aquí con lo que está en las obras que ya están publicadas sobre esta materia. O sea, las recopilaciones que ya están publicadas y circulan, incluso las antiguas como la mía, podrían ayudar a mejorar la selección. Podría ser el caso que se empiezan a discutir las denominaciones, que no son menos importantes. O sea, hay penalistas que se tiran de las mechas sobre, o que consideran que es de una relevancia fundamental decir si el abuso sexual o la violación propia e impropia se refiere eso al caso de la violación, que en realidad no es violación, estupro, o se refiere a la violación de menores de edad, y esto ya es causas belli para un montón de gente. Y bueno, la denominación es relevante, porque en la denominación está parte de la creación. Entonces puede que la gente empiece a considerar que las denominaciones son confusas, se empiezan a discutir las denominaciones sobre esto. El principal problema que presenta el libro, ya se los adelanté, es el problema de la falta de orden, o del orden que se le ha dado. No es que no se ha ordenado, pero se le dio un orden particular, que es un orden histórico. 1874 en adelante, leyes sumadas cronológicamente. Y es probable que eso para la práctica, salvo los que conozcan bien el libro, sea un poco difícil de llevar, porque uno suele llevar el orden que aprende en la facultad. Tanto es así que mucha gente sale de la facultad y cree que los únicos delitos que hay son los que aprendió en la facultad. Homicidios, robo, estafa, y hasta ahí llegamos con suerte. Hoy delitos sexuales, naturalmente, porque todos los profes se engolosinan con eso. Pero, y entonces después se sorprenden y creen que el derecho, aquí hay una expansión del derecho penal, porque nunca han leído el código, todo lo que hay en los códigos, todo lo que hay en los libros. O creen que son cosas que pasaron ahora, como si no se viera la historia, la farragosidad legislativa del año 20 en Chile, otro cambio institucional importante, la cantidad de leyes que se dictaron en esa época y de leyes penales, naturalmente, por las variaciones temporales y de la cultura y la sociedad. Pero en fin, bueno, como sea, es muy importante el orden. La primera forma del conocimiento es el orden, diría el maestro Aristóteles. La siguiente problema que se enfrenta, el problema de la jurisprudencia, que puede resultar o impertinente, porque puede que no sea la más relevante en el momento, puede que sea la más cercana a las personas que hicieron la investigación, pero sobre todo puede que resulte desactualizada, porque también el fárrago procesal hace que exista mucha jurisprudencia. Y hay un problema que los mismos autores señalan, que la Corte, por una razón, una forma de entender la ley de protección de datos personales, se suprimió el acceso público a las causas penales en las bases de datos públicas de la Corte Suprema. Ese es un problema que se tiende a corregir de dos maneras. Una manera, hay un sistema que se está haciendo de jurisprudencia para acceso público, para que la gente pueda prever lo que van a fallar los tribunales, con base a lo que los tribunales, las personas que forman los tribunales, los jueces fallan, y eso requiere un trabajo muy intensivo del Centro de Documentación de la Corte Suprema que se está haciendo y que se entiende que va a suplir este problema anonimizando
los fallos. También hay otra forma de resolver este problema de que los autores denuncien que no se les puede atribuir que la Corte le haya quitado el acceso a la jurisprudencia, pero claro, es posible, y de hecho existen, los libros copiadores de sentencia están trasladados a las bases de datos, también de la editorial, y también sea esa parte del interés de la editorial, de que la gente tenga acceso a sus bases de datos, donde sí están los fallos, al menos los fallos de las Cortes y al menos los fallos de las Cortes de Apelación y la Corte Suprema, sin necesidad de que esté todo el proceso. Y por ejemplo, algunos ya están anonimizados en Belex y en nuestra editorial ¿cómo se llama? Tirarlo Blanco. Tienen los fallos ya anonimizados con un sistema automático, no siempre perfecto, pero ya se está haciendo ese trabajo. Bueno, el problema naturalmente es que todos los días salen fallos. Para ponerlo así en términos bien sencillos, a mí, cuando me nombraron, hice un asado con amigos que ninguno era abogado, y entonces uno va y me dice, que cómo voy a hacer el trabajo, tal, bueno, sí, de que fallar. ¿Y cuántas causas fallan ustedes al año? Y yo ingenuamente le pregunté, ¿cuántas cree usted? 20. Y había otro que escuchó, no, tampoco no, deben ser 40 o 50. Entonces, si yo le digo que son 140.000 según el registro de causas que entran a la Corte Suprema el último año, la gente dice, bueno, es un exceso, es un exceso, es un exceso, es un exceso. Entonces, eso es la Corte Suprema. Entonces, se imaginarán ya, si uno va sumando los tribunales de instancia y las cortes de apelaciones. Bueno, aquí entonces empieza a producir un problema con la jurisprudencia. Un problema con la jurisprudencia. Y el principal problema que enfrenta el papel, el libro de papel, estas cositas, ¿ah? Que no son de papel. Los problemas, la superación tecnológica. La superación tecnológica. La superación tecnológica. ¿Cuál es la gran ventaja que tienen los libros de papel a pesar de todo esto? Que por mucho acceso que se tenga a una gran cantidad de información, a un dispositivo electrónico, hay que darse el trabajo de buscar. Y después de buscar hay que seleccionar. Y a veces te me sirve y te no me sirve. Y eso es lo que hace el libro de papel. Así que la solución a este problema la voy a todos estos problemas que existen. Todos estos problemas existen, están ahí, sobre todo para un libro de esta naturaleza, pero tienen solución, por suerte. Y esta solución la presenta Raúl Carneval en el prólogo. Se los voy a leer. Dice, conozco a los autores, en especial a Humberto Alarcón, con quien me une una relación de amistad y de respeto intelectual desde nuestro tiempo de trabajo en la Defensoría Penal Pública. Periodo aquel que a la distancia se observa con cierta nostalgia, pues el sistema penal recién se estaba implementando y todos sentíamos que se construía algo importante para nuestro país. Eso es una parte emotiva. Yo también conozco a Raúl y conozco a Humberto, a Diego lo estoy conociendo recién ahora, no vamos a hablar del carnet que se cae en ese momento, pero conozco los autores, conozco los autores. Todos esos problemas son problemas de las personas. Un libro se desactualiza cuando los autores no lo actualizan. Un libro trae una selección insuficiente cuando los autores no se dan el trabajo de revisar. Después, mira, ya me dijeron, hay otros libros sobre esta materia, capaz que yo pueda mejorar. Un libro trae denominaciones confusas cuando si alguien le menciona una cosa, otro nada, y no se da el trabajo de revisar y pensar permanentemente lo que está haciendo, va a tener denominaciones confusas. A un libro le falta orden o el orden útil, si ante las sugerencias que se reciben, se recibe todo. Bueno, ya también te callo y dice una cosa, pero será cosa de él nomás. ¿Y qué tanto? Pero un libro puede tener orden si las personas que están a cargo del libro lo ordenan. La jurisprudencia se puede mejorar si las personas que están a cargo la mejoran. Porque, ya le expliqué, la tecnología es muy importante, pero al final del día, cuando hay información disponible, sobre todo en cualquier momento, en realidad es como un muro. Un muro, si alguien vio una película que se llama Un amigo americano, la de Wim Wenders, en la versión
de Wim Wenders se ve un asesinato en un muro de las cámaras de televisión de los guardias del metro. Pero una cámara muestra una partecita que va caminando por aquí, la otra, el que va caminando por otro lado. Uno sabe quién es la víctima que va caminando por otra parte, sabe cuando se encuentra, saben en un pequeño momento. Y los guardias están comiendo naturalmente, jugando las cartas, haciendo cualquier cosa. El asesinato pasa enfrente de ellos en un muro de pantalla. Y entonces puede ser que la jurisprudencia pertinente, la denominación correcta, la actualización correspondiente, el orden útil pase frente a nosotros sin darnos cuenta, porque no están Diego ni Humberto para hacer el librito que nos ayuda a evitarnos todo ese trabajo intelectual y nos ofrece la solución a la mano práctica. Entonces, como ellos son así, disciplinados, trabajan, son creativos y como los conozco, sé que tienen la humildad suficiente para ir aprendiendo y mejorando cada día, bueno, todos estos problemas se van a solucionar así. No sé. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, darle las gracias al profesor Matu, a quien, como decía yo, lo conozco ya hace muchos años, no vamos a decir cuánto, porque si no uno empieza a sufrir a esta altura de la vida, por la presentación que ha hecho del libro, darle las gracias a todos los asistentes, y vuelvo a indicar, agradecer que Jean-Pierre ha venido junto a su señora. Estamos, como él decía, en una fecha pronta, Navidad, y se ha dado el tiempo de poder venir a Concepción, de venir en pandemia con todas las restricciones que hay, con mascarilla, ya, todo lo demás, a compartir con ustedes y hacer una presentación, como él decía, de un código de recopilación de leyes, de hacerla entretenida, como siempre, y podernos entregar, digamos, palabras que a nosotros en realidad también nos van a ayudar ¿cómo dice? A mejorar este libro y a lo mejor a tener una edición el año 2023. La verdad que con Diego en la oficina siempre nos propusimos tener este código también en bronce, ¿eh? También era en bronce, porque el código se hacía y Diego colocaba los nombres de cada uno de los integrantes de la oficina con este código. Entonces estaba el código de Álvaro, de Diego, de Natalia, el mío. Y ahí habían otros que después nos iban pidiendo este libro, que también nos iban diciendo, oye, falta tal ley, falta tal cosa, y luego íbamos incorporando jurisprudencia, y la idea de nosotros era que era un libro que nos sirviera a nosotros en el trabajo, ya esencialmente. Y ese fue nuestro objetivo, ¿ya? Y creo que ese es el objetivo también de este código, o sea, que le sirva sobre todo a lo que a veces se llama un poco operativamente, pero que no debería en ningún caso serlo, a los operadores jurídicos, de tener un insumo que les permita hacer su pega lo mejor posible, ¿ya? Así que yo, eso es lo único que después de la presentación que ha hecho Jean-Pierre puedo decir, reiterar, digamos, las gracias a María Cecilia y a Jean-Pierre de haber estado acá. La verdad que me emociona mucho tenerlos acá en esta época del año, con todos estos problemas que tenemos a nivel mundial, digamos, y darles las gracias a nombre también, yo creo, de ustedes, de los que están en casa, de escuchar esta presentación. Eso, básicamente. No sé si Diego también quiere decir algo. Bueno, muchas gracias a los que están acá acompañándonos y a los que están también por Zoom. Yo agradezco las palabras del profesor Matu. He tenido el agrado que me ha hecho clase en diplomado y en otros cursos, así que agradezco enormemente la presencia, y no solo la presencia, sino sus palabras, porque uno lo que menos podría pecar es de orgullo y de soberbia. Y aquí pecamos un poco nosotros de amor por esta guagua que creamos, que este libro como que tiene una parte de romanticismo, como bien lo contaba de la parte histórica Humberto. Y quisiera verificar, tomar esas palabras, obviamente, esperamos que la editorial nos quiera seguir pidiendo una segunda y tercera edición, ojalá así sea, para mejorarlo, obviamente, y desde ese punto de vista quisiera explicarles algo de cómo logramos y llegamos a esto desde 3 puntos de vista que para mí son fundamentales. Son 3 grandes agradecimientos. El primer agradecimiento tiene que ver, y tengo aquí a mi colega Natalia Esparza, que con quien partimos iniciando esto más bien como algo de ayuda en
en las primeras audiencias que nos tocaba como reemplazo de la Defensoría Penal Pública, audiencias particulares. Y luego el resto de la oficina fuimos agregando una que otra norma, netamente para ayudarnos a nosotros en el día a día. Y así que ese fue el primer empuje, y lo hago presente ya que está acá con nosotros. El segundo empuje, yo creo que lo voy a hacer de dos puntos de vista. El primero, tengo el agrado de hacer clase en la universidad y he conocido a la mayoría de los alumnos con los que he compartido, con las limitaciones obviamente del Zoom, en lo que podemos tener, pero no solo a grandes personas le he hecho clase, sino también a grandes y espero grandes profesionales, que todavía no egresan y nos han ayudado en las pasantías que tenemos en la universidad, y también en este pequeño emprendimiento que hicimos, este pequeño proyecto, y que fue también gracias a la pandemia. De repente uno dice, bueno, la pandemia nos trajo mucho dolor y problemas, es así, pero en este caso, a mí por lo menos, yo en lo personal hablo, tengo dos beneficios. Pude aprovechar mucho a mi hijo, que tiene recién 2 años, durante la pandemia, el teletrabajo, y el segundo fue que gracias a estar todo el día en la casa, y teniendo tiempo y teniendo problemas para dormir, bueno, entre 1 y 3 de la mañana siempre era prudente empezar a profesionalizar esto que partió de manera muy romántica. Y ahí tuvimos la ayuda de Catalina Minchel, de Charlit y de doña Simona, que como bien los presentaron al inicio de la presentación del libro, fueron fundamentales en algo que de repente uno olvida. La idea la teníamos con Humberto, la estructura la hicimos con Humberto, verificamos, hicimos la selección, la denominación, que siempre ahí uno encuentra 3 autores, 20 denominaciones distintas, uno mismo, por varias razones fundamentadas, y nos ayudaron en el motor que fue la búsqueda de jurisprudencia. Para nosotros eso fue, la verdad, parte de la parte más larga y más difícil, y gracias a las chiquillas que aquí están y que su nombre está como colaboradora en el libro, porque así lo son, nos permitió lograr encontrar más de 1.400, o sea, fueron 4.000 fallos los que leímos por lo menos de las selecciones que hicimos, y luego de eso tuvimos que revisarlos con Humberto, que calzaran con los tipos penales que estábamos analizando, verificar y darle una pista al lector de en qué podía ayudarlo. Lamentablemente, como bien indicó el profesor Matu, obviamente aquí no podían estar los 1.400 fallos, la editorial se enojaba y era imposible, hacía un libro de 14.000 páginas, pero la solución, bueno, fue utilizar el sistema que tiene la editorial, y el libro, si ustedes lo tienen en su poder, van a poder ver que es una versión dúo, es decir, la versión de papel que les da el link, y la versión digital en la cual encuentran los fallos. Y ahí también hubo otro trabajo que pareciera ser menor, pero de repente en los proyectos, esos trabajos que uno pareciera ser rutinario o mínimo, son la piedra fundamental sobre lo cual se forja un proyecto. Y en este caso fue, y quizá ahí con un par de dolores de cabeza, cambiar y hacer anónimos cada uno de estos fallos, eliminando cualquier referencia a un nombre o alguna persona que pudiera haberse afectado, porque para el lector, la verdad, el nombre no nos interesa, sino más bien el razonamiento jurídico. Y el enfoque principal fue no solo tener los fallos de las Cortes de Apelaciones de Corte Suprema, que para los usuarios del sistema parece más bien fácil poder acceder a ello a través de VLX, Legal Publishing u otras fuentes abiertas de información, sino encontrar esos fallos que uno de repente no sabe dónde están, que son los de tribunales orales en lo penal o los de juzgado de garantía. Porque muchas veces la referencia que puede hacer un fallo, un recurso de nulidad en la Corte o que esté siendo analizado por la Suprema, hay una referencia al razonamiento que tiene para cambiar la decisión, pero falta una parte y nos falta una pieza. Y eso que no muchas veces está lamentablemente a la vista, hoy en día, como bien lo indicó el profesor Matos, tiene un segundo problema. Los fallos de 2 o 3 años atrás no están posibles de acceder. No es posible acceder a través de la oficina judicial virtual, y nosotros logramos, con algo de suerte, como todo en la vida, de descargar los fallos el mes antes de que terminara, o sea, de que se bajara de la oficina judicial el acceso a los recursos penales. Por tanto, logramos tenerlo antes de sufrir y quizás perder esa posibilidad.
Y mi tercer agradecimiento que logra de la obra, lo dije así, la oficina por la cual, en la cual trabajo y es un cúmulo de profesionales y de personas que me han permitido ser lo que soy. El segundo, la colaboración incansable de las colaboradoras del libro. Y el tercero, más importante, yo creo, el agradecimiento a mi señora que está acá, que es la familia. Ustedes sabrán, a los que han tenido el privilegio o la tortura de hacer creaciones de libros como profesor Matu y quizás algún texto por ahí, sabrán lo difícil que es, bueno, esto de trabajar hasta las 3 de la mañana como vida normal para efectos de poder sistematizar esto de alguna manera, bueno, también es parte de la familia de ellos. Humberto tenía el privilegio que lo revisábamos, era el motor detrás de la revisión de los fallos, pero claro, por el tema de la pandemia y la dificultad de juntarnos a las 3 de la mañana, obviamente preferíamos hacer las cosas y esos temas en horario diurno. Así que este es el resultado, esperamos que es la primera edición. Tiene una utilidad para los actores y los usuarios del sistema principalmente porque nos permite tener acceso de manera rápida y fácil todo aquello que puede ser formalizado en alguna oportunidad y que algún pobre defensor o pobre fiscal que esté ahí justo, no hay internet, aquí en Concepción nosotros sabemos que en la sala de los controles es mala la señal, bueno, es posible tener a la mano esto y ahí están todos los tipos penales en la selección que hemos hecho. Agradezco nuevamente al profesor Matu, a la profesora Ramírez que también ha asistido, que todos los penalistas sabrán acá que alguna vez habrán estudiado o leído, así que contar con su presencia el día de hoy es un agrado. Así que con eso, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a todos su presencia, pero naturalmente a los autores y al profesor Matos que expusieron hoy, que nos entretuvieron con esta verdadera presentación del libro. Ahora, ¿para qué? Con esto yo no tengo que mirarlo, yo no me dedico al penal. No, pero va a valer la pena mirarlo. Y como alguna ventaja tiene la presencialidad, queremos invitarlo al salón contiguo, a los de la casa no, por supuesto, pero los que están aquí nos pueden acompañar unos minutos más y con esto concluimos la actividad de hoy. Así que muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los participantes y que tengan muy buenas tardes. Estoy impresionado.